Continuamos en Simplemente Sexo. Y el día de hoy nos acompaña el sexólogo y educador sexual Luis Perelman desde México. Y bueno, quisiera darte la bienvenida. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, un placer estar aquí. Con respecto a tu trabajo en México, nos comentabas o sabemos que trabajas justamente con estos grupos de activistas gays y de lesbianas. Sobre todo con las familias. Bien, ¿nos podrías explicar en qué consiste tu trabajo? El tema es que aprendemos fácilmente desde chicos a odiar el tema de la diversidad sexual. A los homosexuales o a los gays tenemos muchísimas palabras que lastiman, que hacen daño, que humillan y solamente demonizan a las personas con diferente orientación sexual o identidad sexual. Sí. Y lo que hacemos es justamente ayudar a las familias y a las personas a entender primero toda esa desinformación que aprendimos también. Sí. De dónde viene, para poder ver que finalmente no es un tema de enfermedad, no es un tema de problema, no es un tema de anormalidad, sino una variante del amor y del deseo. Y en tu consulta cotidiana seguramente llegarán padres pidiéndote ayuda para que les ayudes a cambiar la orientación de sus hijos, o ya saben con quién van y ya saben que más bien los vas a apoyar en sí ese se les dice claramente, no se trata de cambiar, se trata que primero se informen, se quiten los demonios y las telarañas de lo que se trata este tema y aprender finalmente a entender a su hijo, a su hija, y finalmente muchos lo apoyan o la apoyan. Bien. Hay muchos mitos sobre la homosexualidad y hay muchas personas que se definen como heterosexuales y que tienen una fantasía homosexual y no se animan a llevarla a cabo porque creen que una vez que la llevan a cabo, su camino hacia la homosexualidad sería irreversible, ¿no? Es decir, ¿esto es así? ¿Es un mito? ¿Cómo lo pensás? Teniendo claro que la orientación sexual no se elige, no es la práctica la que define la orientación sexual. Se descubre, es un sentimiento. Entonces hay gente que va a probar y no le gustó o no es lo suyo. Igual mucha gente homosexual preferiría en ese sentido, o se casan incluso y tienen solamente relaciones con la gente del sexo opuesto, sí, pensando que así se les va a quitar la homosexualidad, y esa no es la realidad. ¿Cuáles son las telarañas de las que hablabas anteriormente, Luis, con respecto a lo que imaginan los padres? ¿Qué hicieron mal los padres? Yo quisiera saber qué te dicen en la consulta. Pues está sobre todo el aspecto religioso, que están mal con Dios, o hay algún asunto político. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué le voy a decir a los demás? Los miedos del rechazo, o los miedos de qué le va a pasar a mi hijo o a mi hija si esto sale adelante. Claro, o qué hice yo mal como padre o como madre, ¿no? Sí, ¿Será salen que también? Las culpas también después, culpas, ¿no? En dónde fallé. Pensaba en la situación por ahí inversa, ¿no? Porque lo vemos mucho desde el punto de vista de los hijos, pero pensaba el caso de, digamos, un hombre, como vimos un testimonio hoy, un hombre de 40, 50 años, que tuvo una familia, que tuvo hijos, y que no es que se da cuenta, sino que asume su orientación sexual homosexual. ¿Qué es lo que pasa en estos casos, en estas familias? Pues hay gente que, por pensar que solo hay de una sopa, que a fuerza hay que casarse con una persona del sexo opuesto y tener hijos para valer, para ser válido y ser aceptado en la sociedad, se piensa que tienen que reprimir el deseo o las posibilidades de ser felices finalmente. Entonces muchas personas lo viven, tienen doble vida, quienes lo ven así, y otras hasta hay momentos que se sienten asfixiadas y no aguantan, y entonces deciden pues decir la verdad, finalmente quitarse un peso de encima. Esto es lo que soy realmente, esta es mi orientación sexual. Y más y más está sucediendo, 20% por lo menos de las personas homosexuales se casan, lo sabemos, y tienen hijos, es una realidad. ¿Es más aceptada la homosexualidad en el varón o en la mujer en nuestra cultura? En nuestra cultura, en la mujer, porque no se nota, o no se ve, también hay muchas expresiones de afecto, y es muy, para las personas, el afecto entre hombres, por ejemplo, todavía se considera peor que la pornografía. Todavía nos asusta más que haya expresiones de cariño, de afecto o sexuales, de verlos entre hombres en nuestra sociedad, que entre mujeres se piensa que entre mujeres no pasa nada. Tan es así que en algunos países de Latinoamérica es muy común que haya violación de los derechos humanos en las parejas gays, por manifestar el cariño o el afecto públicamente. Pues, en general todavía, por eso cuesta tanto trabajo reconocer que la orientación sexual no quita para nada el ser humano, y nos cuesta trabajo, y las personas que están luchando por el derecho a un reconocimiento jurídico, que se llame unión civil o matrimonio, los países están asustadísimos de darlo. Claro. En México llevamos 5 años tratando de que se acepte una unión similar a una unión civil,
que ni siquiera se le está llamando matrimonio para que no se asusten, y de todas maneras les dan la vuelta siempre para no entrarle al tema. Luis, mira, te agradecemos muchísimo tu intervención. Te invitamos a que te quedes al final del programa. Muchísimas gracias. Continuamos. ¿Verdadero o falso? A lo largo de la historia, todas las sociedades han rechazado la homosexualidad.